Lección 1. Diligencias cotidianas. Hola Ana, ¿planeas ir a la tienda hoy? Necesito hacer algunas compras yo mismo. Sí, estaba a punto de correr al supermercado. Se me acabó un montón de cosas esenciales. Perfecto, puedo acompañarte si no te importa la compañía. También necesito reponer mi refrigerador y mi despensa. En absoluto, me encantaría que te unieras a mí. Siempre es más divertido hacer recados con un amigo. Genial, te lo agradezco. Iba a ir solo, pero esto hará que el viaje sea mucho más agradable. Definitivamente. Podemos dividir y conquistar la lista, cubrir más terreno de esa manera. Buena idea, ¿qué necesitas recoger hoy? Bueno, me estoy quedando sin productos, así que tendré que comprar algunas frutas y verduras. Y me he quedado sin leche ni huevos. Sí, esos artículos básicos son imprescindibles. Estoy en una situación similar, necesito reabastecerme de cosas como pan, pasta y bocadillos. Entonces parece que tenemos una lista bastante completa. Esta será una compra de comestibles eficiente. Absolutamente, estoy lista cuando tú lo estés, Anna. Solo házmelo saber y seguiré tu ejemplo. Perfecto, entonces vámonos. Quiero llegar allí antes de que se levante la multitud. Suena bien, abre el camino. Este será un día de recados productivo para ambos. Lección 2. Desarrollo de rutinas. Hola Ana, últimamente he estado intentando establecer una rutina diaria más constante. ¿Tienes algún consejo? Ese es un gran objetivo, John. Considero que tener una rutina completa puede ser realmente beneficioso. Definitivamente, espero que me ayude a sentirme más organizado y productivo. ¿Cómo es tu rutina diaria típica? Bueno, trato de empezar cada mañana con algo de ejercicio ligero y meditación. Eso marca un tono positivo para el resto del día. Parece una forma maravillosa de empezar. He querido incorporar más movimiento y atención plena en mis mañanas. Realmente hace una diferencia. Y luego me aseguro de reservar tiempo para el trabajo, los recados y las actividades de ocio. Suena como un enfoque completo. Equilibrar todos esos elementos debe ser clave. Exactamente. Se trata de encontrar lo que funciona mejor para ti y ceñirte a ello. La coherencia es muy importante. Puedo ver eso. Necesitaré experimentar un poco para encontrar el ritmo y la fluidez adecuados para mi estilo de vida. Definitivamente. No tenga miedo de hacer ajustes a lo largo del camino hasta que llegue a una rutina que le parezca sostenible. Buen consejo. Quiero asegurarme de no abrumarme y seguir siendo productivo. Absolutamente. Empiece poco a poco y vaya creciendo a partir de ahí. En poco tiempo, se sentirá como una segunda naturaleza. Es realmente alentador escuchar eso. Estoy emocionado de comenzar a implementar algunos hábitos y rituales nuevos. Me alegra poder darte algunos consejos útiles, John. Estoy seguro de que desarrollarás una fantástica rutina diaria. Gracias, Ana. Le agradezco que se haya tomado el tiempo para compartir sus ideas. Esto va a cambiar las reglas del juego para mí. Lección 3. Inspiración de moda.
Eso suena genial, Anna. ¿Qué tal, príncipe? Me encantan sus diseños atrevidos, florales y con estampados animales. Oh, sí, el estilo de Prince era verdaderamente icónico. Soy un gran admirador de su sentido de la moda ecléctico y de género fluido. Definitivamente, tenía un estilo único y no tenía miedo de experimentar con diferentes estilos. Absolutamente. Prince siempre logró darle su propio toque a las tendencias, creando algo verdaderamente original. Con seguridad, su capacidad para combinar géneros e influencias fue muy inspiradora como artista. Totalmente de acuerdo. La moda fue otro medio a través del cual expresó su creatividad. Exactamente, es sorprendente cómo pudo transmitir tanto a través de sus elecciones de vestuario. Definitivamente. El estilo de Prince era una verdadera extensión de su personalidad musical y su visión artística. Me alegra que aprecie su legado en la moda tanto como yo. Él era verdaderamente único. Absolutamente. La influencia de Prince en la cultura popular, incluida la moda, perdurará durante generaciones. No podría estar más de acuerdo. Dejó una huella imborrable que sigue inspirando a los artistas de hoy. Lección 4. Enfrentar desafíos. Esa situación de emergencia suena muy intensa, Ana. El dolor humano que usted describe es a menudo inimaginable. Sí, a veces puede resultar realmente desgarrador. Enfrentar desafíos tan difíciles pone a prueba nuestra fuerza y resiliencia. Solo puedo imaginar. Se debe necesitar una inmensa cantidad de coraje y perseverancia para superar algo así. Definitivamente. Pero a veces, incluso nuestros momentos más oscuros pueden conducir al crecimiento y la transformación, si los abordamos con empatía y comprensión. Esa es una perspectiva realmente reveladora. Mantener esa mentalidad compasiva, incluso ante la adversidad, es muy importante. Absolutamente. No es fácil, pero es esencial para sanar y avanzar de manera significativa. Admiro tu capacidad para encontrar el lado positivo, incluso en las situaciones más difíciles. Ese tipo de perspectiva es verdaderamente inspiradora. Gracias, Juan. He aprendido que mantener la esperanza, incluso en los momentos más oscuros, puede ser una herramienta poderosa para afrontar la situación y tener resiliencia. Esa es una lección valiosa. Me aseguraré de tenerlo en cuenta si alguna vez me encuentro en una situación similar. Me alegra poder ofrecer una perspectiva ligeramente diferente. Superar las dificultades de la vida rara vez es sencillo, pero mantenerse firme puede marcar la diferencia. Absolutamente. Tus ideas me han dado mucho sobre qué reflexionar. Te agradezco que compartas tu sabiduría conmigo. Lección 5. Narración. Entiendo lo que quieres decir. Incluso si su novela fuera incompetente, su intento de volver a contar la historia pertenecería a todos por igual. Exacto, Juan. El acto de contar historias, en sí mismo, es una experiencia humana poderosa y universal que nos conecta a todos. Esa es una manera realmente profunda de verlo. La historia no solo pertenece al autor, sino también al lector. Precisamente. Cuando nos involucramos en una narrativa, inevitablemente aportamos nuestras propias perspectivas y experiencias únicas a la interpretación.
Me encanta eso, hace que el proceso creativo se sienta mucho más colaborativo e inclusivo. Absolutamente. Contar historias es un viaje compartido, donde tanto el escritor como el lector desempeñan un papel integral. Esa es una hermosa manera de pensarlo. La historia se convierte en algo vivo que respira y evoluciona con cada nuevo lector. Exactamente. Y eso es parte de lo que hace que la literatura y la narración sean infinitamente fascinantes y gratificantes. Realmente puedo apreciar eso, agrega una capa de riqueza y profundidad que va más allá de las palabras de la página. Definitivamente. El verdadero poder de una historia radica en su capacidad de resonar en personas de todos los ámbitos de la vida, de formas tanto esperadas como inesperadas. Eso me parece increíblemente inspirador. Es un humilde recordatorio del profundo impacto que pueden tener las historias. Lección 6. Alojamiento de viaje. Bueno, Ana, ¿has considerado quedarte en un hotel o en un Airbnb para tu próximo viaje? Esa es una gran pregunta, Ion. De hecho, he estado sopesando los pros y los contras de ambas opciones. Veo, ¿qué factores estás teniendo en cuenta al decidir qué camino tomar? Bueno, estoy analizando aspectos como el costo, la ubicación, las comodidades y la conveniencia general. Todas esas son consideraciones importantes. ¿Has encontrado alguna opción destacada en cualquiera de las categorías hasta ahora? Honestamente, ha sido un poco heterogéneo. He visto algunos hoteles realmente bonitos, pero los precios pueden subir rápidamente. Me lo puedo imaginar, y con Airbnb obtienes más flexibilidad, pero la calidad puede variar bastante. Exactamente. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre presupuesto, comodidad y la experiencia de viaje en general. Eso tiene mucho sentido. ¿Se ha comunicado con algún amigo o familiar para pedirle recomendaciones? Sí, de hecho. Algunos de ellos han tenido excelentes experiencias con Airbnb, por lo que me inclino más en esa dirección. Esa es una decisión inteligente. Los conocimientos locales pueden resultar invaluables cuando se trata de encontrar tesoros escondidos. Absolutamente. Siento que Airbnb podría brindarme una experiencia de viaje más auténtica e inmersiva. Puedo ver el atractivo de eso. Realmente podría ayudarte a conectarte con la cultura local de una manera más profunda. Definitivamente. Estoy emocionado de explorar más esa opción y ver qué tipo de lugares únicos puedo encontrar. Pues estoy seguro de que tomarás la mejor decisión para tus necesidades. Déjame saber cómo te va mientras finalizas tus planes. Lección 7. Movimiento consciente. Siempre trato de escuchar mi cuerpo y concentrarme en la alineación adecuada, Ana. Es muy importante para mí. Eso es maravilloso, Ion. Mantener la atención plena y la conciencia corporal durante el ejercicio es crucial. Absolutamente. Considero que no solo previene lesiones, sino que también me ayuda a aprovechar al máximo mis entrenamientos. Estoy completamente de acuerdo. Prestar atención a cómo se mueve y siente tu cuerpo puede marcar la diferencia. Definitivamente, siempre trato de afinar mi técnica y asegurarme de involucrar los grupos de músculos correctos. Ese es un gran enfoque. La forma adecuada es clave, ya sea que estés levantando pesas o haciendo yoga.
Exactamente, prefiero centrarme en la calidad sobre la cantidad cuando se trata de mi rutina de ejercicios. Admiro esa mentalidad, John. Demuestra un compromiso real con su bienestar físico y mental. Gracias, Ana. Ha sido un viaje, pero he descubierto que es la mejor manera de mantenerme motivado y libre de lesiones. Me lo puedo imaginar. Cultivar esa conexión mente-cuerpo requiere un esfuerzo constante, pero los beneficios valen la pena. Absolutamente, se ha convertido en una parte integral de mi estilo de vida, no solo en un elemento de mi lista de tareas pendientes. Me encanta ese enfoque. Parece que realmente has integrado el movimiento consciente en tu vida diaria. Definitivamente, en este momento, se ha convertido en una segunda naturaleza. No puedo imaginarme ejercitándome de otra manera. Eso es fantástico, John. Eres una inspiración y estoy seguro de que tu dedicación seguirá dando frutos. Aprecio tus amables palabras, Ana. Se trata de encontrar lo que funciona mejor para sus necesidades individuales. Lección 8. La sensación del refresco Saratoga. Oye, Ana, ¿sabías que el refresco que bebemos hoy se inventó en Saratoga Springs, Nueva York, en 1853? Vaya, no tenía idea. Eso es realmente fascinante. ¿Cuál es la historia detrás de la invención de los refrescos en Saratoga? Bueno, se dice que un multimillonario llamado Cornelius Vanderbilt estaba visitando la zona y se encontró con agua de manantial naturalmente carbonatada. Interesante. Entonces decidió embotellarlo y venderlo como producto comercial. Exactamente, Vanderbilt reconoció el potencial y comenzó a comercializar el Saratoga Soda como un tónico para la salud. Eso es inteligente. Aprovechar las propiedades minerales naturales del agua de manantial fue una decisión empresarial inteligente. Definitivamente, se convirtió en toda una sensación, y la gente acudió en masa a Saratoga Springs para experimentar el agua carbonatada. Me imagino que fue toda una novedad en ese momento. Debe haber sido un gran avance en la industria de las bebidas. Absolutamente, Saratoga Soda allanó el camino para la industria moderna de los refrescos tal como la conocemos hoy. Eso es realmente genial. Es sorprendente cómo la visión de un emprendedor puede generar un impacto tan duradero. Con seguridad, los humildes comienzos en Saratoga Springs eventualmente transformaron la forma en que bebe el mundo. Lección 9. Honrando a los caídos. Vaya, Ana, esas son palabras poderosas, y ante mí están los hombres que las pusieron allí. Estos son los chicos de Point Duoc. Sí, Juan. Es un tributo conmovedor a los valientes soldados que sacrificaron todo para defender nuestras libertades. Definitivamente, la imagen de estar de pie ante las tumbas de esos jóvenes es increíblemente conmovedora. Absolutamente. Es un sombrío recordatorio del alto precio que puede cobrar la guerra, incluso generaciones después. Solo puedo imaginar el peso de esa experiencia, honrando su memoria y legado. Debe ser a la vez humillante y desgarrador. Estar en presencia de un sacrificio tan profundo. Tienes razón, es un marcado contraste entre la paz del presente y los horrores del pasado. En efecto. Estos monumentos sirven como testimonio poderoso del costo humano del conflicto.
Definitivamente, le debemos mucho al coraje y la convicción de quienes nos precedieron. Absolutamente. Es nuestro deber preservar sus historias y garantizar que sus sacrificios nunca sean olvidados. Bien dicho, Ana, rendir homenaje a nuestros héroes caídos es lo mínimo que podemos hacer. Lección 10. Meriendas saludables. Eso es increíble. Ana, ¿cuáles son algunos de tus refrigerios saludables favoritos que te gusta disfrutar? Oh, tengo tantos. Soy un gran admirador de la fruta fresca, como manzanas, bayas y plátanos. Son el dulzor natural perfecto. Suenan deliciosos. También disfruto mucho cosas como zanahorias y hummus o apio con mantequilla de maní. Esas también son excelentes opciones. También me encantan los garbanzos asados o el edamame para darle un toque crujiente y sabroso. Esas son ideas fantásticas. Últimamente he estado intentando incorporar más snacks ricos en proteínas. Ese es un gran objetivo. El yogur griego con granola o mantequilla de nueces es otro de mis favoritos. Eso suena súper satisfactorio. Mantener los bocadillos nutritivos pero sabrosos es la clave, ¿no es así? Definitivamente. Se trata de lograr ese equilibrio entre salud y disfrute. Absolutamente. ¿Tiene algún consejo para hacer que sea más fácil seguir un refrigerio saludable? Bueno, creo que preparar con anticipación, como cortar verduras o dividir nueces en porciones, es realmente útil. Esa es una estrategia inteligente. Tener esas opciones saludables disponibles marca la diferencia. Lección 11. Caminatas aventureras. El mes pasado caminé por un sendero bastante agotador en las montañas. Definitivamente fue difícil, pero muy gratificante. Oh, eso suena increíble. Me encanta una buena caminata desafiante que realmente te exija física y mentalmente. Yo también. Este sendero en particular tenía algunas pendientes pronunciadas y secciones técnicas que realmente hicieron latir mi corazón. Me lo puedo imaginar. La sensación de logro después de conquistar una caminata como esa debe ser increíble. Absolutamente, las vistas desde la cima eran simplemente impresionantes, hicieron que todo el trabajo duro valiera la pena. Te apuesto. Hay algo tan especial en experimentar la naturaleza en esas elevaciones más altas. Definitivamente, es como si estuvieras en la cima del mundo, con una perspectiva completamente nueva de lo que te rodea. Solo puedo imaginar. ¿En qué otras caminatas de aventura has estado últimamente? Bueno, la semana pasada realicé un sendero realmente pintoresco a lo largo de la costa. El terreno era bastante accidentado, pero las vistas al mar eran impresionantes. Oh, eso suena mágico. Combinar caminatas desafiantes con hermosos entornos naturales es la aventura perfecta. Totalmente, es una excelente manera de mantenerse activo y comprometido mientras disfruta del aire libre. Estoy totalmente de acuerdo. Ese tipo de experiencias son realmente buenas para el cuerpo y el alma. Ni yo mismo podría haberlo dicho mejor. Siempre estoy buscando nuevos caminos para explorar. Quizás podamos abordar uno juntos en algún momento. Lección 12. Navegación en transporte público. Perfecto. Ana, ¿sabes qué autobús debo tomar para llegar a la estación de tren? MMM,
déjame pensar. Según la ruta, recomiendo coger el autobús 42. Va directamente a la estación principal de trenes del centro. Impresionante, el autobús 42, lo tengo. ¿Y cuánto suele tardar el trayecto en autobús desde aquí? Si no recuerdo mal, el autobús 42 tiene una ruta bastante directa, por lo que el viaje debería durar unos 20 a 25 minutos, más o menos. Genial, es muy útil saberlo. Quiero asegurarme de tener suficiente tiempo para tomar mi tren. Definitivamente. Y el autobús pasa con bastante frecuencia, por lo que no deberías tener que esperar demasiado en la parada. Maravilloso. ¿Hay alguna parada de autobús específica que deba buscar para coger la 42? Sí, el más cercano está a solo un par de cuadras en Main Street. Es el que está justo antes de la intersección con Park Avenue. Entendido, Main Street y Park Avenue. Realmente aprecio que me hayas explicado todos los detalles, Ana. Por supuesto, estaré feliz de poder ayudar. Déjame saber si necesitas otros consejos para navegar por el sistema de transporte público aquí. Lo haré, muchas gracias. Ahora me siento mucho más preparado para llegar a la estación de tren. Excelente, me alegra poder brindarte la información que necesitabas. Que tengas un viaje seguro y tranquilo. Gracias, Ana. Me aseguraré de contarte cómo va. Lección 13. Solución de problemas técnicos. Wow, Ana, parece que mi conexión a Internet no funciona. Esto no es bueno. Ah, no, ¿en serio? Eso es muy frustrante. Déjame echar un vistazo y ver si puedo ayudarte a solucionar el problema. Intenté reiniciar el enrutador, pero tampoco me conecta. No estoy seguro de cuál es el problema. Está bien. Bueno, lo primero que sugeriría es comunicarse con el proveedor de servicios de Internet. Buena idea, les llamaré y veré si pueden ayudarnos a resolver el problema. Excelente. Mientras tanto, ¿hay algo más que pueda hacer para ayudarle mientras solucionamos esto? Sabes, podría ser útil si pudiéramos intentar conectar tu dispositivo a la red, solo para aislar dónde está el problema. Absolutamente, déjame intentarlo. Bien, mi dispositivo se está conectando correctamente. Entonces parece que el problema está aislado en su equipo. Ya veo, eso lo reduce todo. Probablemente el proveedor tendrá que enviar a un técnico para que lo revise. Acordado. Ese es probablemente el mejor siguiente paso. Estaré feliz de estar en línea contigo mientras solucionas eso. Genial, realmente lo aprecio, Ana. Resolvamos este problema técnico pronto. Lección 14. Escapada tropical. Hola Ana, estaba considerando visitar un destino tropical como Bali para mis próximas vacaciones. ¿Qué opinas? Oh, Bali sería una elección increíble. Las playas, la cultura, la comida, es un verdadero paraíso. Eso es lo que he oído también. Simplemente me atrae la idea de una escapada exótica y relajante. Absolutamente. Bali tiene un ambiente único y relajado que es perfecto para recargar las pilas. Exacto, eso es exactamente lo que estoy buscando. Un poco de sol, algo de aventura y mucho tiempo para relajarse.
Suena como el viaje perfecto entonces. Bali ofrece lo mejor de ambos mundos, tranquilidad y emoción. Maravilloso, me emociono más cuanto más hablamos. ¿Alguna recomendación imprescindible para Bali? Dios mío, ¿por dónde empiezo? Los templos sagrados, las pintorescas terrazas de arroz, las impresionantes cascadas. Vaya, todo eso suena increíble. La belleza natural allí es incomparable, ¿no? Definitivamente. Y la gente también es muy cálida y acogedora. Seguro que vivirás una experiencia cultural increíble. Entonces, eso cierra el trato para mí. Bali suena cada vez más como el escape tropical ideal. Lección 15. La seguridad primero. Me encanta, Ana. También debemos asegurarnos de contar con precauciones de seguridad para la fiesta. Absolutamente, ese es un gran punto. La seguridad definitivamente debería ser una máxima prioridad mientras planificamos todo. Definitivamente, queremos que todos se lo pasen genial, pero también debemos velar por su bienestar. Exactamente. Cosas como una iluminación adecuada, salidas de emergencia despejadas y suministros de primeros auxilios serán cruciales. Definitivamente, y tal vez incluso considere contratar personal de seguridad o de eventos para ayudar a monitorear a la multitud. Buena idea. Esa capa adicional de supervisión puede ser de gran ayuda para mantener la fiesta segura y controlada. Absolutamente, también tendremos que pensar en cosas como extintores de incendios e información de contacto de emergencia. Excelentes sugerencias. Cuanto más proactivos seamos con las medidas de seguridad, mejor. Acordado, puede que suponga un poco más de trabajo por adelantado, pero vale la pena para estar tranquilo. Completamente. La comodidad y seguridad de nuestros invitados debe ser la base de todo el evento. Bien dicho, bien, asegurémonos de cubrir todas nuestras bases en el frente de seguridad. Lección 16. Hábitos saludables. Hola Ana, últimamente me he sentido con mucha más energía y, en general, más saludable. Es maravilloso escuchar eso. Siempre es muy alentador cuando empezamos a ver cambios positivos gracias a nuestros esfuerzos. Definitivamente, he estado tratando de ser más intencional con mi dieta y mi rutina de ejercicios, y realmente está dando sus frutos. Eso es fantástico. Adoptar un enfoque proactivo respecto de su salud es muy importante, especialmente en estos días. Absolutamente, descubrí que pequeños ajustes en mis hábitos diarios han marcado una gran diferencia. Me alegra oír eso. ¿Puede compartir algunos de los cambios específicos que ha implementado y que han resultado útiles? Bueno, he estado intentando incorporar más alimentos integrales y ricos en nutrientes a mis comidas, y me he esforzado por mover mi cuerpo un poco más cada día. Suenan como grandes estrategias. Centrarse en alimentos saludables y realizar actividad física regular son bases clave para el bienestar general. Definitivamente, también he intentado ser más consciente de mis hábitos de sueño y de mi manejo del estrés. Excelente punto. Esos factores son cruciales para mantener niveles equilibrados de energía y bienestar. Exactamente, se trata de encontrar ese enfoque holístico hacia la salud y el bienestar. Bueno,
Parece que realmente estás en el camino correcto, John. Continúa con el gran trabajo. Me alegra saber que estás sintiendo los beneficios. Gracias, Ana. Ha sido un viaje, pero vale la pena. Me siento mejor que en mucho tiempo. Eso es maravilloso. Los hábitos saludables y constantes pueden marcar una diferencia muy positiva. Estoy orgulloso de ti. Te lo agradezco, Ana, por el progreso continuo en el frente del bienestar. Lección 17. Encontrar ofertas de viajes. Hola Ana, estoy intentando reservar un viaje pero no estoy segura de cómo conseguir las mejores ofertas en hoteles y vuelos. Gran pregunta, Juan. Cuando se trata de encontrar ofertas de viajes, creo que utilizar sitios como Expedia o Booking.com puede resultar muy útil. Sí, esas grandes plataformas de reserva de viajes, he oído que son buenas para comparar precios entre diferentes proveedores. Exactamente. Le permiten buscar y comparar fácilmente opciones para encontrar las tarifas más asequibles. Esa es una estrategia inteligente. Tendré que visitar esos sitios cuando empiece a planificar mi viaje. Definitivamente. Otro consejo es ser flexible con las fechas de viaje si es posible. Ajustar su horario aunque sea ligeramente puede generar grandes ahorros. Buen punto, tendré que jugar con las fechas y ver cómo fluctúan los precios. Absolutamente. Y no olvide registrarse para recibir alertas de precios en los sitios de reservas. De esa manera, recibirás una notificación si las tarifas bajan. Excelente idea, me aseguraré de hacerlo. Odiaría perderme muchas cosas. Exactamente. Y por supuesto, leer opiniones de otros viajeros también siempre es una buena idea. Eso puede ayudarle a identificar las opciones de mejor valor. Ese es un enfoque inteligente. Quiero asegurarme de no sacrificar la calidad por un precio más bajo. Absolutamente. Tomarse el tiempo para investigar le garantizará un viaje increíble al precio adecuado. Realmente aprecio todos los consejos útiles, Anna. Ahora me siento mucho más preparado para afrontar el proceso de reserva.